Antes vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Buenos días, Miss. Buenos días con todos nuevamente. Vamos a iniciar, ¿sí? Pero para poder iniciar vamos a recordar lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué hemos desarrollado, qué tema hemos desarrollado, qué conceptos y definiciones hemos dado? A ver, Wendy con Luz, levantaron la mano. La comunicación, Miss. Los tipos de comunicación que hemos tenido intrapersonal a través de distintas formas. Ya, hemos visto los tipos de comunicación, pero para entrar a lo que son los tipos de comunicación, ¿de qué hablamos primero? ¿O qué definición hemos dado? Del emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. No. No estamos hablando de los elementos. Hemos hablado de los tipos de comunicación. Formas en las cuales, cómo nosotros nos comunicamos. Enseñas, lenguaje. Ya, va por ahí, va por ahí. ¿Con qué nombre se les conoce? Determinada información utilizando un sistema, signos de convencionales. Ya. A ver, ¿en qué área nosotros nos encontramos, chicos? Comunicación. Nos encontramos en el área de comunicación. Para lo cual hemos dado la definición básica de qué es la comunicación, ¿cierto? ¿Quién me podría manifestar ello? ¿Qué es la comunicación o qué entendemos por ello? ¿O qué definición brindamos la clase pasada? Chicos, Evelyn. Dime, Miss. Evelyn, a ver, ¿qué definición hemos dado referente a qué es la comunicación? ¿O qué entendemos por la palabra comunicación? En el primer lugar, Miss, es de lo que se trata de las comunicaciones por medio de llamada, mensaje, también por medio personal y también por medio de lo que es muchas redes que existen en la A ver, cuando yo voy a hablar de la comunicación, hemos dado definiciones concretas, exactas, ¿cierto? A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Mejor dicho, la pregunta es, ¿qué es la comunicación? Pero quiero que me manifiesten la definición que yo les manifesté la clase pasada. Cuando yo hablo de comunicación, ¿a qué me refiero, mejor dicho? ¿De lecturas? No. O sea, No se escucha, Miss. Luz, a ver si tú nos podrías responder. ¿Qué definición dimos la clase pasada? Luz Berta. Disculpe, A la comunicación. yo me conecté a mitad de clase. No escuché desde el inicio, disculpe. Ya, pero recuerden, chicos, que ustedes tienen que visualizar las clases grabadas. Esa no es. Sí, de recién lo enviaron el día miércoles o jueves, creo, si no me equivoco. Ya, estamos sábado. Sí, por tema de trabajo no las pude ver aún. Ya, chicos. Disculpe. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces mi pregunta es ello.
¿Qué entendemos por comunicación? Esa clase, por ejemplo, varios me decían, Miss, es dialogar, es conversar, es cuando yo converso con otra persona, ¿cierto? Como un Pero en base a crecimiento lo del que ustedes conocimiento. respondían, yo les manifesté una definición concreta que de ahí en adelante deberían de manifestarlo ellos, ¿no? Que cuando a ustedes se les pregunte qué es la comunicación, ustedes ya no dirán simplemente es una conversación. ¿Qué Un manifestarán? crecimiento. ¿O qué dirán? ¿Nadie? ¿Nadie estuvo en la clase? ¿No estuvieron atentos, chicos? Yo no pude ingresar, Miss, pero sí he visto en lo que había enviado. A ver, me confirman que todos me estén escuchando correctamente. ¿Me escuchan correctamente, verdad? ¿O me están escuchando Yo con sí, Miss. interferencia? Yo sí Yo lo sí. escucho, Miss. Ah, ya. Si es que hay interferencia, Dorita me comenta que me está escuchando entrecortado. Puedes salir y volver a ingresar, por favor, porque debe ser tu línea, ubicarte en un espacio mucho mejor para que me puedas lograr escuchar bien. ¿Sí? A ver, Aunque, chicos. Miss, A ver, chicos, cuando nosotros vamos a hablar sobre la comunicación, ¿sí? Dimos una definición concreta, que es el intercambio de información que nosotros tenemos con otra persona. ¿Qué tipo de información? Cualquier tipo de información, ya sea pensamientos, sentimientos o informaciones reales y objetivas. Y, chicos, a eso nos referimos. Entonces, cuando a ustedes se les pregunte y se les diga qué es la comunicación, ustedes dirán, es el intercambio de información, de cualquier tipo de información. información. Porque no es decir, ya, comunicación cuando yo converso con alguien. Pues, no, la definición no es esa. La definición es el intercambio de información que yo voy a tener con otra persona. A eso nos referimos. ¿Ya, chicos? Entonces, en base a ello, hemos visto los diferentes tipos de comunicación. A ver, ¿qué tipo de comunicación se recuerda? Que ya hemos trabajado en clase, ¿ah? Quiero que me manifiesten el nombre, más no su definición. Miss, es como entre cambios. ¿Cambios? Entre, ¿A qué te refieres? intercambio de información. Claro, es el intercambio de información. La comunicación es ese, el intercambio de información. Ahora la pregunta es, hemos visto las diferentes clases o tipos de comunicación. ¿Cuáles son esas clases y tipos de comunicación que hemos trabajado en la clase pasada? Intercambio de información. ¿Nadie, chicos? Chicos, ¿nadie? ¿Cómo se le denomina o qué tipo de comunicación es cuando nosotros nos comunicamos de forma escrita y de forma oral? ¿Qué habrá dicho? Nada lo he entendido yo. Gisela, Sí, buenos días. a ver. Recién me estoy comunicando, conectando. A ver, estoy preguntando referente a lo que hemos trabajado la clase pasada, el tema que hemos trabajado la clase pasada, en el cual decíamos de que la comunicación es el intercambio de información.
Asimismo, hemos visto los diferentes tipos de comunicación. Y la pregunta es, ¿quiénes se acuerdan qué tipos de comunicación hemos trabajado? Mm, Miss, Sí, te escucho. agresiva, positivo No, y no, no, no. asertiva. No, no hemos trabajado ello, chicos. A ver, co- cuando yo me de la comunico de manera oral comunica- y de manera escrita, ¿cómo se le denomina ese tipo de comunicación? Verbal. o- Verbal. ¿Y cuál es el otro nombre? El ¿Con qué otro verbal. nombre se le conoce a la comunicación verbal? ¿Directo? Privado. ¿Privado? Virtual. No, eso no existe. Pues lingüística verbal. Lingüística o también llamado verbal. Cuando yo hablo de la comunicación lingüístico-verbal es cuando yo me voy a comunicar de manera oral y escrita, ¿cierto? De manera oral y escrita. Mientras que cuando hablo, o mejor dicho, me comunico a través de gestos, de señales, ¿cómo se le denomina? Cuando yo hago uso, a ver, Evelyn, por favor, apagamos el micro. Hace un momento te silencié porque hay mucho ruido e interferencia. Cuando Ya, deseamos participar, lo activamos, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. A ver, les decía, cuando yo me comunico a través de gestos, de señales, de sonidos o colores, ¿qué tipo de comunicación estoy empleando? Utilizando. La señora Gisela que apague el micro, por Miss. Hace Sí, ya lo ruido. pongo yo. Chicos, ¿qué tipo de comunicación estoy empleando ahí? ¿Lingüística? No, la lingüística es cuando yo me comunico de manera oral o escrita. Mejor dicho, cuando yo hablo con alguien y uso mi voz para comunicarme y cuando voy a manifestarlo de forma escrita, ¿no? A través de un papelito, por medio de un celular. ¿Qué tipo de comunicación estoy usando? Estoy ¿Directa? haciendo uso ¿Directa? de la comunicación lingüística. No. Ahora, si yo me comunico a través de gestos, de colores, de sonidos, por ejemplo, un ejemplo que yo les di la clase pasada, ¿no? Estoy por cruzar la calle y veo el semáforo, ¿cierto? Que está en rojo, que me indica que yo tengo o que puedo cruzar. ¿Necesité que el semáforo tenga un audio para yo poder cruzar? No. Ya, me comuniqué a través de los colores, ¿cierto? Ahora, a ese tipo de comunicación, ¿cómo se le denomina? En el que no uso ni el habla ni la escritura. ¿Natural? No. Lo contrario de lingüística, ¿cuál sería? O lo contrario de verbal. No lingüística. No, No lingüística o no no verbal. verbal. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a usar un gesto, un sonido, un color, para yo poder comunicarme con otra persona sin necesidad de hablar o escribir, estoy haciendo uso de una comunicación no lingüística o también llamada no verbal. Ahora, Luz me decía, Miss, comunicación directa. La comunicación directa se va a enfocar en el espacio, en el lugar donde tú te encuentres. Si tú te encuentras en un mismo ambiente, en un mismo lugar, es una comunicación directa, porque tienes un mismo ambiente, un mismo lugar. Y lo contrario a ello es lo que nosotros estamos practicando, estamos desarrollando ahora, ¿no? Por ejemplo, ustedes se encuentran en diferentes lugares y mi persona en otro lugar. ¿Qué tipo de comunicación estaremos teniendo? Referente al lugar. Paola, apagamos el micro, por favor.
Gracias. ¿Qué tipo de comunicación estamos practicando ahora, chicos? Mensaje. Verbal. Claro, está siendo verbal, pero según el espacio, tenemos dos tipos de comunicación, comunicación directa y comunicación indirecta. ¿Qué tipo de comunicación estamos teniendo? ¿Directa? ¿Directa? ¿Están ¿Indirecta? seguras? Indirecta, Indirecta. chicos. ¿Por qué? Porque no estamos en un mismo Lugar. ambiente, en un mismo lugar. La comunicación directa es cuando tú te encuentras con la persona que estás conversando en un mismo ambiente, en un mismo lugar. Lugar. ¿Ya? Chicos, entonces hay que, una recomendación, hay que prestar mucho más atención, ¿sí? Yo sé que hay diferentes dificultades, hay algunos que están trabajando, es comprensible, ¿sí? Pero los que están o están prestos, o mejor dicho, están atendiendo nada más la clase, desearía que por favor participen. Recuerden que ustedes están siendo registrados de acuerdo a su participación. ¿Ya? Y si tienen alguna duda referente al tema, Milagros, apagué tu micro porque había interferencia. Por favor, hay que apagarlo porque no hay participación. Gracias. Entonces, a ver, si es que tienen dudas o alguna parte de la teoría no me están comprendiendo, por favor, ahí pueden activar su micro y poder manifestarme su duda y su consulta para yo poder absolverlas y quizás volverles a explicar, ¿ya? Porque yo cada clase pregunto y me dicen, sí entendí, pero veo que, por ejemplo, otra clase les pregunto lo que ya hemos trabajado y nadie se acuerda. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, ¿para qué he hecho un recuento referente a lo que hemos trabajado la clase pasada? Porque el día de hoy vamos a ver el proceso, ¿ya? El proceso del acto comunicativo que yo tengo con otra persona. Cuando yo voy a conversar con otra persona, se nos va a designar a nosotros un nombre y una función que vamos a cumplir de acuerdo a cómo estamos conversando, ¿sí? Ahora, de acuerdo a ello, vamos a ver los diferentes tipos, o mejor dicho, proceso comunicativo que debemos de tener en cuenta. Para ello, debíamos de tener en claro la definición exacta de qué es la comunicación. Ya, y como les decía hace un momento, la comunicación va a ser el intercambio de información. ¿Ya? Ahora, algo que también se les orientaba y se les decía en la clase pasada era de que cuando yo voy a hablar de la comunicación, voy a hacer referencia a este proceso comunicativo que intervienen dentro de un diálogo. Pero el hecho de comunicarme no es de que yo manifieste cualquier tipo de información, ¿sí? O lo que yo desee, sino va a suponer también informar nuevos conocimientos. Y es algo que yo les decía en la clase pasada. ¿Por qué creen que será fundamental manifestar nuevos conocimientos o nuevos mensajes para la otra persona? ¿Por qué creen? ¿Mm? Chicos, Milagros Xiomara. Milagros Xiomara. Bueno, parece que Milagros no me escucha. Reina Hijuela. Sí, sí le escucho. Reina, ¿por qué crees que dentro de una conversación debe de suponer informar conocimientos nuevos? O mejor dicho, informaciones nuevas. ¿Por qué crees? Porque... Ay, no sé, mis.
¿Por qué por ejemplo, cuando yo converso contigo, ¿por qué crees que yo debería de manifestarte a ti una información nueva? Para una información nueva. ¿Nada? No. A ver, Profesora, sí, te escucho. mi audio estaba en transferencia y no se podía escuchar muy bien. ¿Me habían hecho preguntas? Sí, les decía que cuando yo voy a conversar con alguien, por ejemplo contigo, Milagros, ¿a qué me refiero con el hecho de poder manifestar o debo de informar una información, debo de dar a conocer una información nueva? ¿Por qué crees ello? ¿O por qué crees que sería importante dar a conocer? O sea, ¿por qué crees que yo debería de darte a ti a conocer una información nueva? Para poder aprender o conocer. ¿Entiendes? Para comunicarnos, Miss. Claro, nos estamos comunicando, pero a ver, ¿por qué es importante de que yo con la otra persona, las que estamos conversando, manifestemos informaciones nuevas? Es importante porque si yo te doy a conocer a ti, Milagros, una información que tú ya conoces a la perfección, ¿me vas a tomar interés o importancia de lo que yo te estoy manifestando? Sí, Miss. ¿Vas a tomar interés? ¿Vas a cumplir con los 4 propósitos de la comunicación? No, Miss. Sí, No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya conoces el tema. Porque ya Si yo te doy conozco a el tema conocer que me algo que están tú ya tratando de conoces, comunicarme. algo que tú ya conoces, ya tú, por ejemplo, vas a decir, eso yo ya sé. Cortas rápidamente la ¿Qué más? conversación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? no se puede escuchar porque están que hablan. Por eso les decía, apaguen su micro si es que no van a participar. Yo lo silencio, pero ustedes lo activan cuando no deberían de hacer eso. Bueno, yo lo Evelyn, activé porque me habían preguntado. no, sí, Milagros está bien. Lo digo por Evelyn, por Luz, por favor. Hay que levantar la mano, hay una opción aquí para levantar la mano y yo les doy la posta para que ustedes puedan activar su audio. Sino que están en bulla, me parece, y por eso es la interferencia. Si no hacen ruido, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. Entonces, es importante dar a conocer informaciones nuevas. ¿Por qué? Porque si no, no se va a cumplir con el propósito de la comunicación. ¿Cuál es ese propósito de la comunicación? El propósito es uno de entretener, de persuadir a la otra persona y dar informaciones nuevas. Si yo conozco un tema, obviamente a esa persona le diré, sí, ya me habían contado o ya me habían informado. Entonces, corto en una la comunicación y ya no voy a cumplir con el con el propósito de persuadir a la otra persona, ¿no? Que era llamar la atención y lograr una comunicación eficaz. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Me dejo entender, chicos, hasta ahí? Sí, profesora. Sí, profe, sí. Ahora sí ya Ahora. va entrando ya. Excelente. ¿Ya? Ahora, dentro de una conversación como la que estamos teniendo, por ejemplo, ahora, nosotros, va a surgir ciertas perturbaciones, ¿ya? Ciertas perturbaciones, a los cuales se les va a denominar como ruido. Por ejemplo, nosotros estamos conversando ahora. ¿Qué perturbación está surgiendo ahora? Mucho ruido que a veces no dejan entender. Exacto, hay diferentes interferencias
como el ruido que hacen que no se logre entender el mensaje o lo que yo les estoy manifestando, lo cual va a provocar de que yo, ¿qué cosa haga? Repita la información, el cual se le denomina al hecho de yo repetir la información, voy a tener que cumplir con el aspecto de la redundancia. ¿Qué es redundancia? Es repetir una información. Milagros, levantaste la mano. Sí, si no, lo que pasa es que muchos prenden su audio, se están riendo de las personas que están hablando y no se entiende. Solamente deberían levantar la mano solamente para poder hablar, si no, así no se puede llegar a entender. Exacto. Ya, por favor, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ahora, como les decía, cuando yo voy a tener un diálogo con otra persona, ¿sí? Uno, debe de suponer manifestar informaciones nuevas. Dos, que va a estar lleno de perturbaciones. ¿Qué son las perturbaciones? Son los ruidos que intervienen dentro de un diálogo, los cuales van a provocar que hay una redundancia de la información. ¿Qué es redundar? Es repetir la información. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer que yo voy, por ejemplo, ¿no? Ahorita hay algunas perturbaciones, hay algunos ruidos en los cuales me dicen, Miss, no la entendí, ¿puede repetir? Ya tengo que repetir la información. Entonces, cada diálogo va a estar lleno de estas ciertas perturbaciones, ¿ya? En los cuales nosotros vamos a tener que salir, o mejor dicho, tratar de solucionar esta perturbación. Ahora, cuando yo voy a conversar con alguien o con una persona, nosotros se nos va a designar un nombre en específico, ¿ya? En el cual se le denomina proceso comunicativo. ¿Comunicativo? Comunicativo, Miss. Exacto, es el proceso o llamado también acto comunicativo, en lo cual va a intervenir ciertos elementos que van a formar parte de el diálogo, de la conversación, ciertos elementos que van a formar parte de mi conversación, en lo cual vamos a tener a un emisor, a un receptor, a un código, a un mensaje y un canal, ¿ya? Y por último, a un contexto que va a ser que va a englobar a todo este proceso comunicativo. Entonces, cuando yo converso o dialogo con una persona, va a pasar por cierto proceso todavía para poder ser manifestado el mensaje, ¿ya? Y vamos a conocer la función de cada uno de ellos. El primero de todos es el mensaje. ¿A qué llamamos mensaje dentro de un diálogo o de una conversación? Lo llamamos así a aquel conjunto de signos lingüísticos que van a estar organizados mediante determinadas reglas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo converso con una persona, el mensaje va a ser la información concreta que yo le envío a la otra persona, el cual se basan en reglas, ¿no? Por ejemplo, cómo yo debo de manifestar una oración. Recuerden que debe tener sentido. ¿Ya? Entonces, el mensaje es la información concreta que yo le envío a la otra persona. La información tal y como se manifiesta. Por ejemplo, yo te digo, María, ve a comprar frutas. ¿Cuál es el mensaje ahí? Es un mensaje directo, Miss. No. ¿Cuál es el mensaje? No, ¿qué tipo de mensaje es? Ve a comprar frutas. Ve a comprar frutas. Ese es el mensaje, el cual nosotros no debemos de confundirlo con lo que es el referente. ¿Por qué? Porque el referente es la idea principal. ¿Cuál sería la idea principal de ese mensaje? Miss, no le entendí.
Les Breve, decía Miss. que el referente es la idea principal del mensaje. En el mensaje que yo les he brindado en el acto comunicativo en el ejemplo que les he dado anterior, ¿cuál sería el referente? Si es la idea principal, ¿eh? No es igual que el mensaje. Cindy. Pilar. ¿Nadie, chicas? A ver, les decía, cuando yo hablo del mensaje, ¿sí? Les decía que es la información concreta. Me decían ustedes que en el ejemplo que yo les he dado es cuando yo digo ve a comprar frutas. Pero el referente es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de ese mensaje? Eh, No, El del nombre, mensaje. ¿Cuál es la idea principal? ve a comprar frutas, Miss. No, la idea principal es ir a comprar, ¿ya? Es ir a comprar. Entonces, ese es el referente. Por eso nos dicen que no debemos de confundir al referente con el mensaje, porque el mensaje es la información tal y como se envía, pero el referente ya es la idea principal, ya que hace referencia a la realidad del mensaje, ¿sí? A que yo me esté refiriendo. Ahora, el siguiente elemento es el emisor. ¿Qué será el emisor? El emisor va a ser, a ver, chicos, cuando les apaga el micro, por favor, no hay que activarlo si no vamos a participar, ¿sí? A ver. Gisela. El emisor es la persona que está dando el mensaje. Muy bien. El emisor va a ser la persona quien va a enviar el mensaje, ¿ya? Va a enviar y va a iniciar la conversación, ¿sí? Es la que inicia o tiene esta intención de iniciación de la conversación, el cual va a enviar el mensaje. Aparte de enviarla, ¿sí? Para yo poder enviar un mensaje, debo de codificar. ¿Por qué digo codificar? Porque para yo enviar el mensaje, ¿qué ha pasado? He creado primero mi mensaje, ya lo he elaborado. ¿Para qué? Para luego enviarla. A ese proceso o ese acto que yo realizo, que es de la creación del mensaje, se le denomina como la codificación, ¿sí? Es aquel que vas a elaborar y va a transmitir el mensaje, ¿ya?
Entonces, cuando yo elaboro, estoy codificando, ¿ya? Estoy codificando. Y si yo soy la persona quien inicia la conversación, estoy cumpliendo la función del emisor. Si tengo a alguien quien envía y crea el mensaje, voy a tener a alguien quien lo recepcione, quien reciba la información. Pero aparte de recibir la información, ¿qué más va a realizar? Va a tratar de interpretarlo, va a tratar de interpretar el mensaje, o mejor dicho, comprender el mensaje. Por ejemplo, yo les estoy brindando una información. ¿Ustedes se quedan con lo que yo ya les he manifestado nada más? No. No, ¿verdad? Ustedes van a intentar interpretar el mensaje, comprenderlo el mensaje, ¿ya? Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Están decodificando, ¿ya? Aparte de recibir, decodifican el mensaje, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien, entonces tengo un emisor, tengo el mensaje y tengo al receptor. Receptor es quien recibe la información y lo decodifica. Y el emisor es quien envía y crea el mensaje. ¿Ya? Ahora, luego tengo a un canal. El canal es el medio por el cual, ¿sí?, se envía el mensaje. O sea, ¿qué medio yo uso para poder enviar mi mensaje? Ahora, hay dos tipos de canales. Hay canal natural y canal artificial. Canal natural es cuando yo voy a hacer uso, o mejor dicho, cuando mi mensaje va a viajar solamente por el aire, ¿ya? Cuando mi mensaje solamente viaja por el aire para ser escuchada por la otra persona, estoy haciendo uso de canal natural, ¿sí? Pero si yo uso algún otro objeto o elemento para que mi mensaje sea escuchado y oído, estoy haciendo uso de un canal artificial. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Canal natural, cuando mi mensaje viaja solamente por el aire para la otra persona a través de las ondas sonoras. Y canal artificial es cuando yo uso por ejemplo, un papel, un celular, una laptop, una computadora para poder ser escuchado o enviar mi mensaje. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me dejo entender? Sí. Ahora, aparte de yo tener dos tipos de canales, voy a tener un código. ¿Qué es el código? Es el idioma en el cual yo me estoy comunicando, ¿sí?, con la otra persona. Ahora, el código debe de ser el mismo, tanto para el emisor como del receptor. ¿Por qué? Porque el código es el idioma en el cual yo me comunique, ¿cierto? O mejor dicho, la forma en la cual me estoy comunicando, ya sea de manera lingüística o de manera no lingüística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué código estamos empleando ahora nosotros? ¿Qué tipo de código? Lingüística. 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 Exacto. ¿Ya? En el código español. ¿Qué idioma estamos usando? El español. Y por último tenemos el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el lugar donde se realiza la conversación, donde yo estoy conversando. Si yo estoy, por ejemplo, les digo, en el salón de clases la profesora de comunicación nos dicta sobre los elementos de la comunicación. ¿Cuál es el contexto ahí? Yo quería enseñar a mi libro que recién hice la tarea. Le enseñé y la profesora me da. ¿Cuál es el contexto ahí? El salón de... No se le escuchó mi... El salón de clases, chicos. ¿Ya? El contexto es el lugar donde yo converso. Pero, por ejemplo, ahorita nosotros no tenemos un contexto definido. ¿Por qué? Porque no estamos en el mismo ambiente y nos encontramos en diferentes lugares. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss, ya te entendí. Muy bien. Ahora, en base a lo que ustedes me han comprendido ahora, me van a desarrollar el siguiente ejercicio, identificándome los elementos de la comunicación del siguiente acto comunicativo.
Sí, para ello les voy a dar 5 minutitos y luego llamo aleatoriamente a cualquiera de ustedes para que lo pueda desarrollar conmigo.
Miss, Miss, ¿está ahí? A ver, Reina, ¿terminaste? Sí. A ver, muy bien. A ver, vamos a iniciar, ¿ya? Dice, a ver, Reina, ayúdame leyéndome el diálogo, la situación. Bueno, yo en emisor le he puesto María. María. No, ayúdame primero con la lectura del... Ya. María conversa con Juanito sobre el exceso de compras, dice, de los padres de familia del colegio Sane. Ya, muy bien, ahí. ¿Quién es el emisor? María. María, muy bien, Reina. A ver, Gisela, me levantaste la mano. ¿Quién es el receptor? Juanito, Miss. Juanito. Juanito. Mensaje. ¿Cuál es el mensaje, Evelyn? Levantaste la mano. del colegio, Miss. El exceso de compras de los padres. El mensaje es el exceso de compras de los padres de familia. Excelente. ¿Cuál es el código? Castellano. El código es el castellano. ¿De qué forma se está desarrollando? ¿Qué tipo de comunicación están desarrollando acá? Visual. ¿Lingüístico? ¿Cómo? Verbal. Lingüístico o verbal. Vale. ¿Cierto? Pues, Exacto. ¿Y cuál es el canal? Voz. La voz, Miss. La voz, pero ¿qué tipo de canal? ¿Natural o artificial? Natural. 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 ¿Y el contexto? El exceso de compra. El contexto es... No, el exceso de compras. No. ¿Cuál es el contexto? La conversación entre ¿Qué es María el y contexto? Juanito. No, recuerden, ¿qué es el contexto? ¿Qué llamamos contexto? lugar de clase. Lugar donde se desarrolla la conversación. ¿Y dónde se está desarrollando esta conversación? En un aula. En el colegio Sane. Sane. En el colegio Sane. Ahí nos dice que la conversación se está desarrollando en el colegio Sane. Sane. ¿Ya? Ese es el contexto. ¿Ya? Entonces recuerden, ¿cuántos son los elementos de la comunicación dentro de un proceso comunicativo? Es 6, ¿cierto? Emisor, que es la persona quien envía el mensaje, pero aparte de enviar, ¿qué realiza? Conversar. No, les dije. El emisor, ¿Cómo? aparte de iniciar y enviar el mensaje, ¿qué realiza? Codifica el mensaje.
Mensaje. Codifica, chicos. Luego hay un receptor, que es la persona quien recibe el mensaje. Pero aparte de recibir el mensaje, ¿qué hace? Codifica la persona que envía el mensaje. Aparte de recibir. ¿Tiene que descifrar el mensaje? Registro. ¿Y eso cómo se lo llama? ¿Cómo se le llama? Tú estás recepcionando el mensaje, pero también estás tratando de interpretar mi mensaje. ¿Qué estás haciendo? Si el emisor codifica, el receptor decodifica, chicos. ¿Ya? Decodificar el mensaje. ¿Ya? Luego tenemos al mensaje, que es la información concreta, el código, que es el idioma, el canal, que hay dos tipos, natural y artificial, y el contexto, que es la realidad, el lugar donde se realiza el diálogo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me dejé entender, chicos? Sí, ¿Hay alguna duda? Bueno, ¿Sí? a mí algo. Todo claro, Miss. Muy bien. Espero sinceramente que me hayan podido comprender.